Nuestras convicciones en torno a la Biblia. ¿Qué convicciones tiene acerca de la Biblia? ¿Realmente qué considera cierto de la palabra de Dios? Quizás ha tenido una por algunos años, pero no la ha leído mucho, ¿verdad? O quizás usted sea alguien que la lee a diario, pero nunca ha pensado de dónde viene, ni qué es realmente. Entonces, ¿qué convicciones tiene de la Biblia? Y para aclarar lo que queremos decir con convicción, escuche, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es cierto que asume una postura, sin importar las consecuencias. Ahora, una preferencia es algo que se cree firmemente, pero cambiaría de parecer bajo ciertas condiciones. Eso no es cierto de una convicción. Plenamente convencido que es verdad, al punto de estar dispuesto a pagar las consecuencias de creer la Biblia. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, mucha gente cree que la Biblia es un libro que fue escrito por muchos hombres a lo largo de un lapso de tiempo, y ya que esos hombres no eran perfectos, debe haber errores en la Biblia, y ellos afirman que los hay. Y dicen, ¿sabe? Algunas partes de la Biblia están obsoletas hoy. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI. ¿Y acaso pretende decirme que no hay errores en la Biblia? Quiero decirle que no hay errores en la Biblia. Mire, Dios, que nos dio su palabra, sabe cómo mantenerla veraz, sin importar quién la haya escrito. Y de vez en cuando, alguien dirá, bueno, los hombres cometen errores. Es cierto. Pero le pregunto, ¿qué errores comete Dios? Y algo tan importante como el mensaje de Dios al mundo entero, por todos los tiempos y para toda la eternidad, Dios sabe cómo proteger la verdad de su palabra. Y si alguien le dice que la Biblia es solo parcialmente cierta, no le haga caso. La Biblia es la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. Eso es, en pocas palabras. Le invito a acompañarme a Isaías 66. Deseo leer solo un par de versículos aquí y luego vayamos al Salmo 119 y ver un par de versículos allá. Pero primero Isaías 66. Hay una parte de este versículo que debemos ver. El versículo 1. Así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a esta persona, miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Al entender que este libro es tan santo, la verdad es que al entender la verdad de la palabra, sí temblamos. Al pensar en su eternidad, el futuro y el pasado, cómo Dios ha mantenido limpia y pura su santa palabra, diciéndonos cómo ser salvos y cómo vivir en tiempos difíciles, es un libro que en verdad nos hace temblar. ¿Y cuál es la verdad de la Escritura? Bueno, hay toda clase de ideas. Y deseo hacer simplemente esto. Le daré las razones por las que creo plenamente que la Biblia es la palabra de Dios, comenzando con que es eterna. Nunca está obsoleta, no pierde vigencia la palabra de Dios, es eterna. Cuadra en toda generación, es infalible, o sea, sin error. Y en 2 de Pedro, vayamos un momento, escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, que la gente no crea la Biblia no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no la cree, pero deseo que veamos qué es la revelación del único Dios verdadero. O sea, al darnos la Biblia, Dios nos dio un libro por el cual pudiéramos vivir y enfrentar cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios nos da su respuesta y su apoyo, y también nos ilustra las consecuencias del pecado. Piensa en eso. Dios es sabiduría, y al darnos la Biblia a lo largo de los años, comenzó donde sabía que debíamos empezar, y es que el hombre caerá en tentación y desobedecerá a Dios. ¿Y luego qué? Una de las cosas que Dios quería que aprendiéramos desde el principio es que hay consecuencias del pecado. Dios le dijo la verdad a Adán y Eva, dijo: si me desobedecen pasará tal cosa. Y lo desobedecieron, y justo pasó lo que él dijo. Dios nunca nos engaña. Nos dice la verdad cuando es buena, y nos la dice cuando es dolorosa. El pecado trae consecuencias. Mucha atención. Dios sabía la clase de sociedad donde creceríamos, la clase de vida que tendríamos que vivir, y nos dio todas las advertencias necesarias. Y dice que hay consecuencias del pecado. Además, nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros. Fíjese, el amor de Dios por nosotros no está condicionado a que seamos obedientes o no. El principio está allí. Si obedezco, seré bendecido por Dios. Si desobedezco, si soy desobediente, pagaré la pena. Pero Dios no deja de amarme. Sus hijos, por ejemplo, si le desobedecen, ¿dejaría usted de amarles? Pues claro que no. ¿Es usted mayor que Dios? No. El perdón y el amor de Dios son el mensaje de la palabra de Dios. Esta nos explica, por ejemplo, cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. ¿Dónde más encontraríamos versículos que contengan lo que dice este versículo? De cada palabra podría predicar un sermón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y punto. Solo Dios puso tanto en un versículo para explicar toda la redención en un versículo. Tuvo que venir de Dios. Declara quién es Jesucristo y por qué vino. Él es el Hijo de Dios. Vino al mundo con el propósito de morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Quienes discuten de la veracidad de la Biblia no tienen ni idea de por qué vino Jesucristo. Dicen: sé que Jesús nació y esto y lo otro, pero fue como cualquier otro hombre. No. Él fue Dios en carne humana, que anduvo entre los hombres para morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Ese es Jesús, y ese es el mensaje de la Biblia. Explica por qué, por ejemplo, Jesús nació de una virgen. Porque recuerde esto, nacido de virgen significaba que Jesús no pecó. Si Jesús hubiera sido un hombre normal y con pecado en su vida, no habría podido morir por nuestros pecados. Y desde luego explica por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Por todo el Antiguo Testamento. Y la gente dice: ese Antiguo Testamento es tan... No lo entiendo. Quizás usted no capte o no entienda por qué la Biblia habla tantas veces de ovejas y corderos. Porque esos corderos eran símbolos del Hijo de Dios que un día daría su vida en la cruz. Y con su sangre pagaría toda nuestra deuda de pecado, de toda la vida y por toda la eternidad. Así que no hay nada en la Biblia que no sea importante. Y solo porque no entendamos todos esos sacrificios no significa que haya un error o una falla, ni que haya nada aquí que no sea importante. Dios no colocaría nada en la Biblia que no fuese importante.
Al llegar a un libro como Levítico, por ejemplo, y los pasajes de la Escritura que hablan de la construcción del tabernáculo, se pregunta, ¿y qué es todo esto? Todo se trata de símbolos del Señor Jesús. Todo es importante. Dios nos dio un libro para guiarnos, para ayudarnos a vivir piadosamente. Entonces, lo que quizás consideremos que no tiene importancia es muy, muy importante a los ojos de Dios. Asimismo, describe la resurrección de Cristo. Sabemos que las personas hablan de sus dioses, de esto, de lo otro. Jesús nació de una virgen, el Hijo perfecto de Dios. Dios en carne humana. Lo crucificaron y murió. No hay duda del hecho de que haya muerto. Sellaron la tumba y a pesar de haberla sellado, el sepulcro se abrió y Jesucristo resucitó. Él es el Hijo resucitado del Dios vivo y por lo tanto venció la muerte. Así que Jesucristo no solo murió en la cruz, Él resucitó de la muerte. Y dice la Biblia que se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y allí está ahora. Está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está Dios? En su santo templo en el cielo. Cuando se trata de perdón, ¿cuáles son los versículos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! No tengo que preguntarme si soy perdonado o no. No hay que vivir en duda. Si cree en la palabra de Dios, tendrá una grata certeza. Y cantamos ese himno. Grata certeza, mío es Jesús, hecho heredero de eterna salud. Y así cantamos. No es un libro de errores. Es un libro de verdad absoluta para guiarnos y dirigirnos en toda situación de la vida. Y no hay nada que Dios haya excluido en su palabra. Bueno, nos explica lo que ocurre en la muerte. Y por ejemplo, si usted es alguien que no cree en la Biblia, yo le pregunto, ¿usted cree que morirá? No creerlo es insensato. Morirá un día de estos. Y ya que no cree en la Biblia, ¿qué piensa que le sucederá cuando usted muera? Y la mayoría de la gente dice, bueno, llegará mi fin. No, no lo es. Allí no llegará a su fin. Eso le gustaría pensar, pero no lo es. Ahora, los creyentes decimos, gloria al Señor. No hay por qué preocuparse por la muerte, porque esto dijo Dios, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La Biblia tiene la respuesta a toda situación que necesitamos para vivir o morir. Y por ejemplo, hay personas que creen en el purgatorio, que al morir van a un lugar a sufrir hasta que finalmente hayan pagado todo su pecado. Si usted muere, siendo salvo por la gracia de Dios, no irá a ningún purgatorio. ¿Y quiere que le diga por qué no irá a un purgatorio? Porque no existe tal lugar. No está en ningún lugar de la Biblia. Porque si creo en Jesús y lo acepto como mi Salvador, y tengo que ir a sufrir, o algo falló, o algo pasó en la cruz. La cruz se encargó de nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. No hay cabida para un purgatorio, no la hay. Si acepta a Cristo como su Salvador, su sacrificio en la cruz, ser renacido, el Hijo de Dios, fue enviado a que muriera pagando nuestra deuda de pecado. La pagó toda. No puede haber entonces un purgatorio. Así que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y escuche lo que dice la Biblia. Nos asegura, por ejemplo, del regreso de Cristo y nuestros galardones futuros. Y alguien dirá, Jesús murió y no está. Esto es lo que dice. En Juan, capítulo 14, es un pasaje muy hermoso. La mayoría lo sabemos de memoria. Pero si usted no lo recuerda muy bien, puede buscarlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche esto.
Jesús, un momento, quien murió en la cruz, resucitó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendrá otra vez, por este y aquel, este, el otro y por aquel, y un día vendrá para concluir con toda la civilización. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene esperanza. Lo peor que pudiera pasarle es morir sin Jesucristo. Mire, sería tonto de no aceptar a Cristo como su Salvador. Escucha la verdad de la palabra del Dios vivo. Y fue Él quien dijo: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si usted es uno de sus hijos, si lo ha aceptado como su Salvador, si se da cuenta de que Él hizo en la cruz, también lo incluyó usted. La Biblia nos habla de sucesos futuros. Lea el libro del Apocalipsis. Al pensar en todo eso, quizás diga: bueno, no entiendo todo eso. ¿Y sabe qué? Mucha atención. Si yo entendiera todo acerca de Dios, sería igual a Él. Y eso no sucederá. Entonces, ¿qué sucede? Somos dados a leer y orar, y leer y orar, y buscar y orar, y todo eso nos acerca a Dios. Dios me dice todo lo que necesito saber, no todo lo que quisiera saber. Es la palabra indestructible del Dios vivo. Por ejemplo, pienso en quienes la han burlado, blasfemado, quemado, negado, han tratado de destruirla. Han hecho todo lo posible por deshacerse del libro. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 24: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán en el juicio futuro, pero mis palabras no pasarán. En Isaías capítulo 40 versículo 8, uno de mis favoritos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Crea en la palabra de Dios, vívala, practíquela, obedézcala. Digamos, por ejemplo, que ha cerrado la Biblia en su vida. No la quiere en su vida. Pero permítame preguntarle, digamos que usted fuese una persona multimillonaria. Tiene millones, tiene posesiones que casi ha olvidado. Y se acerca al final de su vida. Hágase una pregunta. ¿Qué será más valioso para usted en su último día de vida con todos sus millones? ¿Su dinero o la palabra de Dios? Y escuchen muy bien, su dinero no puede comprar el cielo. No puede darle suficiente a la iglesia ni a una organización para pagar su entrada al cielo. La salvación es por gracia, el amor inmerecido del Dios Todopoderoso, dado mediante su Hijo Jesucristo. Si usted rechaza al Hijo del Dios vivo, a quien Dios envió al mundo para revelarnos la verdad, quien fue a la cruz, murió en la cruz, rechazar al Hijo del Dios no es una simple decisión que toma, es una terrible decisión que toma. De algún modo piensa que ha sido lo suficientemente bueno para ser salvo, pero ¿qué tan bueno ha sido? ¿Puede decirme lo bueno que ha hecho o cuánto ha dado? No, el asunto no es ese. Porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El resultado de la gracia de Dios. Así que, o cree la palabra de Dios y se prepara para recibirlo, o le da la espalda y dice: de algún modo lo lograré. Mire, esa es su falsa opinión, es la mentira del diablo. De esa manera le gustaría que fuese, pero no será de esa manera. El alma que pecare morirá por toda la eternidad. O puede vivir sin Dios, presentarse ante el juicio y estar eternamente separado de Dios.
La Biblia es muy clara, eternamente separado de Dios. Sé que no le gusta la palabra infierno. Y el uso que se le ha dado últimamente, hablo del infierno bíblico. Jesús usó la palabra, no la promovió, él dijo, esta es la máxima separación de Dios. Y les ruego lo siguiente, número 1, no puede mostrarme errores en la Biblia. La Biblia es la palabra divina y fiel, inspirada por Dios, para mostrarnos su amor por nosotros, y que Cristo murió por nosotros, y podemos ser perdonados de nuestros pecados, y puede ser cierto de usted, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. O ausentes del cuerpo y separados para siempre del Señor, usted dirá, eso es lo que usted cree, no. No. Eso es lo que dice Dios. Y les ruego, en el nombre de Jesús, que piense. La palabra de Dios, escrita por hombres escogidos por Dios para escribir la verdad que rige nuestras vidas. ¿No está de acuerdo en que vivir por amor es lo mejor? No solo poder vivir, sino poder dejar esta tierra con grata certeza. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Presentes en el Señor Jesucristo. Esa es mi oración por usted. Padre, sabemos que cada quien debe tomar la decisión. Pero te pido que todo el que escuche este mensaje se pregunte, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué me pasará después de la muerte? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Te pido, Señor, que entiendan que es aceptar a Cristo como su Salvador personal por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Lo significativo del nacimiento de Jesucristo. La escena del pesebre con Jesús, María y José y varios animales en el establo es una en que la mayoría hemos pensado y hemos visto, y de la cual hemos hablado por muchos años. Pero hoy, esta pequeña escena tan sagrada se ha vuelto un punto de ataque. Y al pensar en los pesebres que colocaban en varios sitios a principios de este siglo, era más común verlos en el pasado. Pero poco a poco se han ido desechando debido a que algunas personas lo han objetado. Lo vieron como un punto de ataque. El suceso más importante en la historia de la humanidad es un punto de ataque para quienes odian a Dios, para quienes odian la religión, quienes son agnósticos o ateos. Se ha convertido en punto de ataque y luego se volvió un tema político. Así hoy se ven cada vez menos nacimientos con María, José y Jesús y todo lo demás que conocemos. Entonces lo llevaron a la corte, hicieron de todo por eliminar la escena del pesebre. Pero piense en esto. Dios puso el primer pesebre aquí y no importa lo que alguien diga o haga, ni las leyes que aprueben. Los efectos de la escena del pesebre seguirán aquí cuando Cristo venga. No importa lo que traten de hacer. Y cuando entiendo lo que en verdad sucedió en aquel sitio, en aquel lugar, donde haya sido, hoy en día hay pesebres en todo el país. No importa lo que trate de hacer la gente. Así pues, deseo que hoy reflexionemos un poco más a fondo, porque se trata más que de María y José y los pastores que vinieron. Entonces, al ver esa escena es fácil decir, la hemos visto por años, pero ¿qué representa? Es un recordatorio de la salvación. Nos recuerda que no hay que preocuparse por la muerte. Nos recuerda que nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Es un recordatorio de que toda nuestra bendecida seguridad no es por nada que hayamos hecho, sino tan solo responder a la verdad del mensaje del Evangelio, lo que comenzó pictóricamente allí mismo en esa situación. Y luego, al comenzar a ver lo que dice la Biblia respecto a él, deseo que vayamos por un momento a Colosenses capítulo 1,
porque aquí hay una gran descripción de lo que se trata esta escena del pesebre, aquí en este primer capítulo, hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso estaba sucediendo. Él es, mucha atención, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, en esa escena está el bebé que acabamos de describir, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice la palabra, y Él es. No dice fue, sino es. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, acostado en ese pesebre había un bebé, de quien es cierto todo lo que leímos. La gente critica esa escena es una imagen de lo más significativo que ha sucedido hasta la cruz, la crucifixión y la resurrección. Y dice la Biblia, y Él es antes. Escuche bien, no dice fue, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, la resurrección, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que sucedió y eso representa esa escena. Esa es una gran descripción del Señor Jesucristo. Así que cuando alguien le diga a la ligera, debes quitar ese nacimiento del jardín de tu casa o solo es algo religioso, no, no solo es algo religioso, es realidad. Todo al respecto es sagrado para todos quienes tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y debemos volver a la palabra y decir, sucedió esto, y la razón por la cual soy salvo y mi nombre está en el libro de la vida es porque Dios decidió venir a la tierra en la forma de un bebé, dio su vida en la cruz, pagó toda mi deuda de pecado, aun antes de que yo naciera. Piénselo, nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Y piense en esto, nada es por nuestro mérito. Piense que pasará toda su vida y las bendiciones de Dios que recibirá, y el perdón de pecado es suyo, y su nombre está en el libro de la vida. Nadie puede atribuirse mérito alguno por nada de eso. Así que en Navidad, si hay algo más que dar, hay que darlo. El dar regalos a otros nos recordará que ya hemos recibido el mayor regalo que podremos recibir, el regalo del Hijo de Dios, como nuestro Salvador y Señor, la esperanza y la promesa del cielo para siempre. Eso es nuestro. Y piense en esto, no se puede determinar el valor de alguien por su entorno. Piense en Jesucristo, no nació en un palacio. Uno creería que el Hijo de Dios debería haber nacido en un palacio, ¿verdad? No, nació en una cunita, así que no podemos fijarnos en el entorno. ¿Y Belén dónde estaba? Un pueblito. Y nadie que entrara a un establo como ese podría creer que Dios estaba acostado allí. Eso no era posible. Que Dios Santo escogiera venir a la tierra en la forma de un bebé nacido de una virgen. Así pues, para mí lo interesante es que quienes tratan de criticar el nacimiento virginal y lo toman por burla y dicen, eso es imposible. ¿Y qué decimos? Sí, claro que es imposible. Eso no requeriría un milagro. Sí,
Exacto, es un milagro, porque Dios obra a un nivel que el hombre no podría entender. Dios vino a la tierra en la forma de un bebé, para crecer como cualquier otro niño, salvo sin pecado. Y un día entregó su vida para que tengamos vida eterna. ¿Pueden explicar eso? No. Y creo que una de las razones por las que quieren deshacerse es por ser tan contundente. No pueden explicarlo. Miren, es su orgullo. No pueden explicar cómo un bebé podría darles vida eterna. Y no pueden explicar cómo actúa Dios. Así que tenemos mucho que agradecer. Cuando conozco a gente así no me molesta, siento compasión por ellos, por la sencilla razón de que pueden tener una mente brillante, que puede explicar, inventar de todo, pero no pueden concebir que Dios se haga niño, bebé, que Dios crezca, muera en la cruz, resucite y regrese al Padre y escriba nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. No lo conciben. Y comprendo por qué no lo entienden. Una de las razones es porque no quieren. Es natural. Si alguien quiere llevar una vida pecaminosa, no querrá creer todo eso. Así que entiendo por qué son insensatos, son necios, para no considerar el hecho de que el nacimiento de Jesucristo fue una realidad. Y el hecho de que anduvo entre los hombres es una realidad. Que murió en una cruz es una realidad. Y que murió para salvarnos de nuestros pecados es una realidad. Que resucitó de los muertos es una realidad. Se sienta a la diestra del Padre como juez de la humanidad. Mire, si yo no quisiera una vida consagrada, no querría creer eso. Pero lo siento, es la verdad. Y lo que ven con desdén es su única esperanza de vida eterna. Así que seamos sabios. Piense en eso. Posiblemente, si es verdad, ¿qué significa para usted? La Navidad no se trata de paquetes ni de comida, no se trata de diversión, se trata de Dios, se trata de Cristo, de la cruz, de la resurrección, se trata de esperanza, de seguridad, de no ser Jesucristo el Hijo de Dios, de no haber muerto en la cruz y pagado nuestra deuda de pecado como expiación, no tendría sentido. Pero gracias a Dios todo es verdad. Su verdad eterna dispuesta antes del origen del mundo. Es un tiempo significativo, mucho más serio de lo que lo toman. Entonces, al pensar en esto, considero el hecho de que Dios nos dio sus revelaciones más grandes de una manera tan humilde. Piense en eso. Pudo haber hecho que Jesucristo fuera un gran emperador, pudo haberlo hecho un gran rey. Había reyes, hubo emperadores, toda clase de gente importante. Pero piense en lo que hizo Dios. Conmocionó al mundo. Se levantó de la tumba y a todos quienes lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Dios nos ha cambiado la vida. Y si alguien me dice, ¿y cómo sabe que es salvo? Puede explicarlo. Tiene certeza en su corazón. ¿Por qué? Porque es una promesa del Dios Todopoderoso. Tenemos una relación con este Jesucristo y una relación con Dios Todopoderoso. Todo cambió en el momento en el que Cristo fue concebido en el cuerpo de la Virgen María, y de ahí en adelante la vida de Jesucristo lo ha cambiado todo. Este fue un suceso en el tiempo que lo cambió todo, y a todos los que siendo sabios aceptamos a Cristo como Salvador, nos dio la promesa de la vida eterna. Entonces, al considerar que Dios les reveló esto, todo esto a un montón de pastores, también hace algunas cosas que no esperamos. Por ejemplo, Dios hizo posible que vayamos al cielo y lo llamó nacer de nuevo. Y lo hizo lo suficientemente sencillo que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en ese bebé nacido en Belén, que creció siendo carpintero, el Hijo de Dios, el Mesías, quien se sienta a la diestra del Padre. Lo hizo tan sencillo para que pudiéramos entender la salvación. Piénselo.
Jesucristo no hablaba en términos complicados para la gente. Hablaba de asuntos que podían entender. Hablaba de ovejas y del amor y de la vida. Hablaba de las relaciones. Hizo posible que entendiéramos cómo piensa Dios, porque era Dios en la carne. Lo hizo fácil de entender. Y quizás alguien diga, no siempre entiendo todo lo que dice la Biblia. Quizás todos diríamos que hay asuntos que no entendemos del todo. No entendemos los milagros sin estar dispuestos a darle crédito a Dios, quien tiene el poder para realizarlos. Así Dios ha hecho todo esto posible, incluso para un niño. Recuerdo una mañana, mi hija Becky tenía 5 años y me dijo después del desayuno: «Papá, ¿podemos orar? Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador». 5 años. Lo primero que pensé fue: «Becky, ¿entiendes esto?». Así que comenzamos a hablar un poco y me aseguró que entendía, que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Piense en una niña de 5 años preocupada por el pecado, que murió por sus pecados y si los confesaba sería salva. Bueno, estuve con ella esa semana y me dijo: «¿Te acuerdas cuando te arrodillaste al lado de mi cama y oré y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón? Nunca he dudado de eso». Piense en el mundo, en toda su sabiduría. Piense en lo que hizo Dios. Hizo posible que tanto niños como adultos entendieran lo suficiente del perdón para orar y tener vida desde muy temprana edad. Tantas cosas al respecto, como las computadoras que son tan difíciles. Y Dios hizo lo más importante de nuestras vidas tan sencillo. Si estás dispuesto a confesar, a estar de acuerdo conmigo en que eres pecador, si estás dispuesto a pedirme perdón de tus pecados, si estás dispuesto a pedirme que te perdone conforme a que morí y pagué toda tu deuda del pecado para salvarte y para siempre. Piense en lo sabio que fue. Cuán sabio es Dios. Él no quiso que fuera complicado. Planeó que fuera sencillo para que incluso un niño pudiera entender el perdón. Y que la paga fue la cruz, su sangre, y que este Jesucristo resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Y luego, esto fue lo que hizo. Envió al Espíritu Santo para convencernos, para ayudarnos a identificar y entender el pecado en nuestra vida, para poder ser salvos desde muy temprana edad. Yo a los 12, mi hija a los 5, y creo que Andy tenía como 8 años. Piénselo. Mire, su futuro eterno depende de la decisión que tome al aceptar a Cristo como su Salvador. ¡Qué Dios tan maravilloso! Dios, nacido como un bebé, en un pesebre, no en un palacio. Creció en un hogar normal, cuya madre fue criticada porque no parecía ser muy pura. Mire todo lo antinatural que Dios hizo, si consideramos la santidad. Cada suceso fue santo, cada suceso fue justo, porque así es Dios. Él no actúa conforme a lo que pensemos, Él opera conforme a la perfección, santidad, justicia, pureza, verdad. Él actúa partiendo de la verdad. Y así dice la Biblia: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la gran verdad. La gente no puede entender esto de la vida cristiana sin nacer de nuevo, sin una transformación en su vida. Y al hacerlo, todo cambia. Porque los caminos de Dios y los caminos del hombre difieren. Y al ver la historia y el nacimiento de Jesucristo, no es como nada de lo que pensaríamos hoy. ¿Quién era María? Una jovencita de Nazaret. ¿Quién era José? Un tipo por ahí. Y vea lo que Dios hizo mediante ellos.
Mire, nunca subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Quizás Él quiera hacer algo en su vida y usted piense, ¿quién soy yo? ¿Se imagina lo impresionada que estaría María al enterarse de que estaba embarazada? Quizás tan aterrada estaba, salvo que Dios le había hablado. Si usted trata de amoldar su vida al mundo, quizás se pierda lo mejor de la vida. Al rendir su vida a Cristo y al decirle que lo que sea que Él quiera hacer en su vida está bien, le entrega su vida a Él. Quizás nunca tenga un gran empleo y el mundo tal vez no sepa de usted, pero al entregar su vida a Cristo, esto es lo que tendrá. Tendrá lo mejor. Así que quizás hoy sea bueno reflexionar en su vida y recordar los momentos arduos que ha tenido usted o que tuvieron sus padres. Quizás no tenía muchas cosas que sus amigos sí tenían. Y recuerde esto, Dios no comete errores, no hay errores. Él hace lo que solo la sabiduría de Dios podría hacer. Él no comete errores. ¿Y sabe qué? Dios no ha cometido ningún error en su vida, no lo ha hecho. Él ha permitido cosas que a usted no le gustan, y eso es normal. Ha permitido cosas que le causan sufrimiento y dolor, pero al aceptar a Cristo como su Salvador, Dios lo puso a usted en un alto nivel. No significa que no sufrirá. Y a veces acusará a Dios de maltratarle, pero la verdad es que Dios le cuida. Y si usted pone sus ojos en el mundo para ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida, quizás nunca lo entienda. Él le salvó y nadie puede decir, entiendo por qué Dios me salvó. No, no es así, no lo entiende. Entiende quizás lo que sucedió cuando Dios le salvó. Pero, ¿y su vecino? No le ha salvado. Algunos amigos, colegas, algunos no son salvos. Les ha hablado de Cristo, pero aún no son salvos. Porque todos dependemos del Cristo resucitado, nacido en un pesebre, un extraño para su propia gente. Nunca lo entendieron. Así que la Navidad es un tiempo maravilloso de nuestro Dios admirable, de gran amor, quien hace cosas que nunca entenderemos y quien hizo algo que nunca podremos explicar del todo. Tomó a esta jovencita de Nazaret y a este joven José, hizo algo maravilloso en sus vidas y desde entonces ha estado cambiando vidas. Ahora, si no es creyente, quizás no haya entendido esto, pero permítame decirle, nunca entenderá si no está dispuesto a entender, dispuesto a reconocer el hecho de que este Jesús ha transformado el mundo. Este Jesús no es como ninguna otra persona nacida. Él es el camino a Dios. Y nunca podemos encontrar una razón legítima para criticarlo, porque Él era perfecto. ¿Quién más iría a una cruz por sus pecados? Solo el Hijo de Dios. ¿Quién más le perdonaría por todo lo sucio que ha hecho y ha pensado? Solo el Hijo de Dios. O tiene a Jesucristo y su perdón, o un día estará frente a Dios y será juzgado por su falta de fe y su pecaminosidad. Si está dispuesto a unirse a las filas de los hijos de Dios al confesar sus pecados y rendir su vida al Señor Jesús, su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. Y no importa lo que le suceda desde ese momento, porque al morir la Biblia dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero para quienes mueren sin Cristo, ausentes del cuerpo, juicio. Es una gran oportunidad. Y recuerde esto, no hay otra forma de ser salvo, de ser perdonado, no hay otra forma. El que no naciere de nuevo. Si Dios no transforma su vida, no hay otro modo. No sé qué ha escuchado ni qué ha creído. Es Cristo
o separación eterna de Dios. Y pienso en lo paciente que ha sido Dios con usted. Lo más sabio que puede hacer si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quien sea y donde esté, es pedirle al Señor que perdone sus pecados. Entréguele su vida y permita que Él cambie su destino eterno. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, mediante la fe. Amén. Padre, gracias porque no lo hiciste a nuestro modo, sino a tu manera. Gracias por tu gracia, amor, merced, bondad, todo lo que derramas en nuestras vidas cada día. Y gracias por la crucifixión, por la resurrección. Y gracias porque has prometido regresar. Gracias porque prometiste volver un día y llevarnos a tu presencia contigo, ya sea individualmente o el día en que Jesucristo descienda del cielo con sus ángeles santos a raptar a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy solo queremos decir: Señor Jesucristo, te amamos. No siempre lo entendemos, pero te amamos, te adoramos y te pedimos que obres de tal manera en nosotros para que quienes nos conozcan, conozcan a Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Requisitos para la meditación efectiva. Al pensar en qué es lo más importante en su vida, le pregunto: ¿puede gastarlo? ¿Hay que ahorrarlo? ¿Puede vestirlo, manejarlo, puede ir allí? ¿Qué es lo más importante en su vida? Pues deseo contestar esa pregunta. El aspecto más importante de su vida es su relación personal con Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. No hay nada tan importante así, porque nuestra relación con Cristo determina todo lo demás en nuestra vida. Y al hablar de esto, el asunto es: ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? Lo que llamamos meditación en el Señor, meditar en su palabra, lo cual significa dejar todo lo demás a un lado y pensar en lo que Dios nos dice, escucharlo con atención y luego decidir si lo obedeceremos o no. Y de eso se trata la meditación. En este pasaje en particular, solo leeré un par de versículos porque ya hemos hablado de esto antes. En Samuel 7, versículo 18 dice: Y entró el rey David. Después de escuchar al profeta Natán, el rey David se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Ahí estaba David, sentado delante del Señor, escuchándolo, pensando en lo que Dios estaba diciéndole. Y el profeta le habló, y ahora tenía que asimilar todo lo que había oído. Entonces, de lo que deseo hablar es del tiempo que pasamos con Dios Todopoderoso. Es lo que llamamos meditación. Y si lo consideramos, pasar tiempo con Dios es el tiempo más importante que pasamos cualquier día. Mire, es hablar con Dios, quien lo creó todo, quien tiene todo poder, quien se encuentra en todo lugar, nos ama de manera incondicional, sea que lo amemos o no. Dios es nuestro maravilloso, indescriptible, todo suficiente y eterno Padre Celestial. Y su deseo es que tengamos comunión con Él, que pasemos tiempo con Él. Y en esta época eso no es fácil, porque resuena la televisión, la radio, la música o lo que sea. Es difícil estar callado en un mundo tan ruidoso. Pero Dios dice que debemos pasar tiempo con Él. Y dice la palabra, en este pasaje en particular, que el rey David entró y se sentó delante del Señor y luego le hizo la pregunta, de la cual comenzaron a hablar él y Dios. Meditación es nuestro tiempo a solas con Dios, preguntándole lo que sea necesario, diciéndole lo que sea necesario.
examinando nuestros corazones, buscando su voluntad, su propósito y plan para nuestra vida. Dios Santo está comprometido a contestar todas esas preguntas si estamos dispuestos a escucharlo. O sea que si acudo a Dios, debo pedirle que perdone mis pecados mediante la sangre de Cristo, entregarme a Él y venir con una mente receptiva, no un corazón ni una mente que pretenda decidir si recibiré algo o no. Pero lo que sea que diga Dios que debo hacer, escucharlo y obedecerlo en el caso que sea. La actividad más importante de nuestra vida es nuestro tiempo de comunión con Dios. Escucharlo y decidir en nuestros corazones si lo obedeceremos o no. Entonces, en primer lugar, requiere tiempo, un periodo específico de tiempo. No es la duración en particular, sino que sea cierto lapso a solas entre usted y Dios. Quizás usted diga, pero estoy casado. No, todos necesitamos tiempo privado con el Señor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que apartó 10 minutos, 15, 30 o el tiempo que sea? Y lo único que quería era escuchar a Dios. Quería escuchar lo que Dios tenía que decirle. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, que es parte de un versículo. Y en esencia significa que Dios está dispuesto a escuchar lo que tengamos que decir, lo que sea que tengamos que pedirle. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios para que Él le escuchara? ¿O la última vez que acudió a Él por algo específico? ¿Cuándo fue la última vez que fue a Dios sin pedirle nada? Solo quería estar en su presencia. Quería sentir su presencia, reconocerla, así como lo hacen los esposos, estar conscientes uno del otro. Y eso es lo que desea de nosotros, una relación, una comunión, en la cual dejemos todo lo demás a un lado y pasemos tiempo con Dios. No se puede meditar en el Señor con la televisión a todo volumen o la radio o en medio de algo más. No puede meditar y hacer algo más, puede escoger entre una y otra. Entonces, la pregunta es, y seamos francos, no piense en un sermón, sino en su relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que apartó tiempo y dijo, Señor, solo quiero pasar tiempo contigo? No tengo nada en particular que decirte. O, Señor, tenía muchas cosas que decirte, pero solo quiero estar contigo y sé que escucharás y, Señor, te estoy escuchando. Porque dijiste, pedid y se os dará. Y te pido algunas respuestas. Necesito que corrijas algunas situaciones en mi vida, Señor. Y quiero pensar y dejar que hables a mi corazón en quietud. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios en esto? La meditación es una preciada oportunidad de Dios para hablar y escuchar al Padre Celestial, quien es el Dios soberano del universo, quien está dispuesto a escucharnos, hablarnos y contestar nuestras oraciones, y darnos guía y dirección, quitarnos temores y suplir todas nuestras necesidades. Así es Dios. Así que se necesita tiempo para escucharlo. Y además de tiempo, requiere quietud. No podemos hacer esto y algo más. Mucha atención. Se trata de tiempo que valoramos tanto que no compite con más nada en nuestra vida. Se trata de Dios Todopoderoso y usted juntos, en privado, los dos solos. Y usted dirá, bueno, Dios no me ha hablado. Quizás usted no ha estado escuchando. Meditar es oír, escuchar a propósito, con un sentido de dirección en nuestra vida. Nos exhorta, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédense quietos, nos dice, para que podamos concentrarnos, lo que me lleva a la tercera palabra, aislamiento. Dios nos quiere para Él solo. Si usted está casado, no querría que su esposa estuviera sola con usted, o su esposo, o sus hijos. Así que aparta tiempo para pasar con ellos. Ese es tiempo valioso. Tiempo que ha apartado para solo, ¿qué?
para escucharlos, para recibir su amor y expresarles amor a ellos y escuchar sus necesidades, los dos solos, ¿verdad? Comunión con el Señor, escucharlo, es el tiempo más valioso en nuestra vida. Es cuando Dios nos dice más, con más claridad, de la manera más poderosa, si lo escuchamos. Pero algunas personas no pueden estar mucho tiempo a solas. Entonces, cuando hablamos de estar a solas con Dios, no saben lo que significa eso. Es tal cual lo dice. Jesucristo se levantaba antes del amanecer y se iba a solas con el Padre. Si Cristo tenía la necesidad de estar a solas con su Padre, ¿acaso no deberíamos sentir la misma necesidad de estar a solas con nuestro Padre Celestial? La meditación es una prioridad impactante. Es usted y Dios. Todo lo demás queda a un lado. Mucha atención. El Espíritu Santo que mora en nosotros permitirá que saquemos todo lo demás de nuestra mente para concentrarnos en Dios. Y lo oiremos, lo escucharemos, porque tiene algo que decirnos. Y además requiere silencio. Toma tiempo estar quieto. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló ante el Señor y le dijo: Señor, solo quiero guardar silencio y quiero escuchar lo que tienes que decirme? A veces debemos decir eso: Señor, quiero estar callado. Muchas cosas que escuchar, Señor, pero quiero sacarlas de mi mente. ¿Sucede de inmediato? No. Depende de cuán ocupados estemos. Al pedirle a Dios que calle su mente de hablar, para que estén los dos solos, Dios hará algo asombroso. Podrá dejar todo lo demás a un lado y Dios eliminará todo eso, porque eso significa que Él podrá decirle todo lo que quiere. El silencio es importante. Mucha gente no puede quedarse callada, no pueden. Por eso cuando andan por la casa encienden el televisor o encienden la radio o comienzan a hablar, lo que sea. Y yo le pregunto, ¿alguna vez tiene Dios tiempo con usted que no hay ningún otro sonido? Sin hablar, solo usted y Dios Todopoderoso. Usted se asombrará de lo hermoso y claro que Dios está dispuesto a hablarle si tan solo calla y escucha. Tan solo callar y escuchar. Algunas personas no pueden callar. Pasa algo en la vida de una persona que siempre necesita la radio o música o a otras personas o tener esto y aquello, hablar, hablar y hablar. Cuando Dios Santo tiene todo el poder para darnos toda la paz, el gozo, la felicidad que deseamos en la vida, si lo escuchamos, pero tenemos que encender algo. ¿Para qué? Para llenar. ¿Qué hay en usted que está tratando de llenar? ¿Por qué necesita tener música o sonido o voces? ¿Por qué no puede entrar, sentarse, postrarse, como sea, y solo escuchar a Dios? Señor, acalla mi espíritu. ¿Contestará Dios esa oración? Sí lo hará. Aquieta mi espíritu, Dios mío, para poder escuchar lo que tengas que decirme. No quiero perderme nada de lo que tengas que decir. ¿Está Dios dispuesto a hablarle? Sí lo está. Quizás usted diga, pero no llevo mucho tiempo siendo creyente. Eso no tiene nada que ver. Dios Santo está dispuesto a escucharlo, a hablarle, contestar sus oraciones, suplir sus necesidades. Si usted está dispuesto a darle el tiempo para quedarse callado y tan solo escucharlo. La meditación es quietud con un corazón que escucha, que es obediente, receptivo. Señor, ¿qué quieres decirme? Estoy escuchando. Así pues, estad callados. Por ejemplo, escuche esto. En Dios, mucha atención, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Él solamente. Piense en estar callado. Y para eso se necesita dominio propio. Si queremos meditar en el Señor, darle tiempo a solas, hay que tener dominio propio porque seguro, al arrodillarnos para orar,
sonará el teléfono, se lo aseguro, o algo sucederá que distraerá nuestra atención. Meditar en el Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo, hay que tener nuestro entorno bajo control. Y quizás eso parezca sencillo, pero no lo es. Piensa en su casa, o quizás vive solo y no tiene problema con eso. Dominio propio. O sea, suena el teléfono, no hay que contestarlo. Si Dios tuviera un sonido en particular para captar su atención, ¿lo contestaría? Pues 3 aquí lo harían. Lo haría, pues las veces cuando Dios quiere nuestra atención, no quiere que hablemos con más nadie, ni escuchemos a más nadie, nos quiere para Él solo. Y tenemos que controlar eso. Debemos decidir si Dios es lo primordial. Hay que decidir si pensamos que Dios tiene algo importante que decir, que quiere que lo escuchemos solamente a Él. Y desde luego debe haber sumisión a su voluntad. Lo que sea que nos diga Dios, su deseo es que nos comprometamos a hacerlo. Quizás sea resolver algún conflicto con alguien más, quizás sea compartir nuestro testimonio con alguien, lo que sea que Dios nos pida. Y muchas veces, no siempre, en nuestro tiempo con Dios, Él tendrá algo que quiere que hagamos. Tal vez sea algo solo entre usted y Dios, o quizás sea algo entre usted y alguien más. Algo es seguro. Si estamos meditando en la palabra de Dios y nuestra comunión con Él no está bien, por celos, envidias o riñas, Dios nos lo revelará. Así que si decimos, pues no quiero pensar en eso, no me he arrodillado por eso, Señor. No. Dios quiere limpiarnos para que podamos oírlo y escucharlo de una manera muy personal. Solo digo que esto es lo más importante en la vida, sin excepción. No lo segundo, sino lo primero. Así pues, Cristo dijo que era tan vital para Él hacer lo que el Padre le había encomendado, que tenía que levantarse temprano, antes de que lo encontraran los discípulos con su lista de quehaceres. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Alguien nos tiene una lista, Dios tiene una lista, y lo primero es pasar tiempo a solas con Él. Escuchar, hablar, meditar, pensar en todo aquello que es tan necesario. También se necesita sensibilidad. Es decir, hay que ser sensibles a lo que nos diga Dios, y por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hará sensibles. Él es quien nos trae algo a la mente. Él es quien interpreta lo que Dios está diciéndonos en nuestro tiempo de inquietud, ya sea que pasemos 10 minutos, 20 minutos o 1 hora. Es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y nos sella como hijos de Dios, quien también nos interpreta la palabra de Dios al escucharla y no les dice lo mismo a todos. Piensen cuán maravilloso es Dios. De los miles de millones de personas en el mundo, Dios Santo puede hablarle a cada individuo conforme a la necesidad de esa persona. Piense en que su Padre Celestial le ama tanto, que trata con usted personalmente. Nuestro Padre Celestial está escuchando para actuar en nuestra vida, suplir nuestras necesidades, darnos guía y dirección, y más que eso, conformarnos a su imagen. Piense en esto. Dios nos predestinó. Él predeterminó, puso por meta conformarnos a su imagen, en carácter, en nuestras acciones, nuestras actitudes, en lo que hacemos, cómo vemos, cómo percibimos, cómo pasamos nuestro tiempo. Nos predestinó. Entonces, para lograr su propósito, necesita tiempo en nuestra mente, en nuestro sentir. Nuestro gran Dios nos ama tanto que está presto a pasar tiempo con nosotros para ayudarnos a ser las personas que quiere que seamos. Entonces, pensemos en la meditación a la luz de esto. Es mi tiempo para conversar con Dios. Pensemos en esto. Piense en la gente que no cree en Dios. Cuán vacía es su vida.
No importa con quién esté casado, ni cuánto dinero tenga, ni qué clase de popularidad y reputación tenga. Es vacía. Por eso se meten en toda clase de problemas, en matrimonios, en asuntos sexuales de todo tipo, borracheras, drogas, etc. Solo una persona puede saciar nuestra vida y es Cristo. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no funcionará. Pero puede, si le pide a Cristo que perdone su pecado, entregándole su vida, y al instante estará en sintonía. Tendrá que aprender unas cosas, pero está en sintonía. Dios está escuchando y su vida cambiará para siempre. Amén. Padre, te pido que afiances este mensaje en cada mente y corazón que lo ha escuchado hoy. Que nuestra relación personal contigo es lo más importante en toda la vida. Sella este mensaje donde sea escuchado. Que cambie vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.